Él levantó la vista, entrecerrando los ojos a través de la neblina polvorienta. Allí, justo junto al poste de madera, estaba una niña apache flaca. Tenía el cabello enredado, los pies descalzos cubiertos de barro y los ojos llenos tanto de hambre como de miedo. Sin decir una palabra, solo se aferraba al vientre vacío. Sus labios estaban agrietados y secos. Reed detuvo lo que estaba haciendo. No le preguntó su nombre. Simplemente abrió la puerta y le hizo una seña para que entrara. La niña dudó, pero el olor del pan de maíz recién hecho que salía de la cabaña iluminó sus ojos. En la cocina, Reed colocó un trozo caliente de pan de maíz y una taza de leche de cabra sobre la mesa. La niña se sentó, todavía cautelosa. Pero en cuanto sus dedos tocaron la comida, la devoró como si no hubiera probado algo así en mucho tiempo. Elías trajo una vieja manta de lana y la dejó cerca de la chimenea. Nadie dijo una palabra. Solo el crepitar del fuego y el sonido de una masticación apresurada llenaban la habitación. Reed se sentó en un rincón sosteniendo su pipa, con los ojos desviándose de vez en cuando hacia la niña. Cuando su estómago estuvo lleno, se envolvió la manta alrededor de los hombros, le dio a Reed un pequeño gesto con la cabeza, un agradecimiento silencioso, y luego salió en silencio, desapareciendo en el crepúsculo teñido de polvo rojo. Reed permaneció sentado, mirando el fuego, invadido por una sensación extraña. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que aquella cabaña había sentido las pisadas de un niño. Habían pasado 3 días desde que Reed le dio de comer a la niña apache. Pensó que nunca volvería a verla. Pero en la tarde del 4.º día, justo cuando el sol se volvía de un rojo profundo y comenzaba a hundirse detrás de las colinas, Reed divisó una figura familiar rondando cerca de la cerca. Thea había regresado. Su cabello seguía enredado, sus ojos aún cautelosos, pero esta vez no estaba sola. A su lado se encontraba una mujer alta, de rostro hundido, hombros descubiertos y marcados con viejas cicatrices de látigo, el brazo izquierdo envuelto de forma suelta en un trapo sucio manchado de sangre. Sus pasos eran desiguales, pero sus ojos oscuros ardían con una feroz vigilancia. Reed dejó el cubo de agua que estaba sacando y se quedó quieto en el porche. La mujer se detuvo a unos 9 metros, empujó a su hija detrás de ella y luego habló con una voz ronca, drenada por el agotamiento. No tenemos a dónde ir. Puedo hacer cualquier cosa, acarrear agua, cocinar, cuidar el ganado, limpiar la tierra. Solo le pido que nos deje quedarnos esta noche, aunque sea debajo del porche. Reed las miró durante un largo momento sin decir una palabra. El viejo perro gruñó suavemente y luego quedó en silencio. Una ráfaga de viento levantó polvo rojo sobre el campo, haciendo vibrar la cerca de madera desgastada. Recordó a la niña comiendo pan de maíz días atrás, sus labios agrietados, aquel torpe y pequeño gesto de gratitud. Ahora estaba detrás de su madre, aferrándose al dobladillo de una camisa rota, con los ojos aún llenos de miedo, pero esta vez con un destello de esperanza. Reed suspiró. No era un hombre amable ni alguien al que le gustara involucrarse en los problemas de los demás. Pero en ese momento, el vacío de su cabaña resonó con una voz familiar. No le des la espalda a quienes lo necesitan. Era algo que su esposa solía decir muchos años atrás, cuando aún estaba viva. Asintió y abrió lentamente la puerta. Entren. Sin decir nada más, Reed se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, avivando de nuevo el fuego. Cuando la madre y la hija entraron, sacó una vieja silla de madera y colocó el último pan de maíz y una olla de frijoles sobre la mesa. Luego miró hacia el rincón de la habitación donde había una manta gruesa doblada. «Duerman ahí», dijo Reed con sencillez. May inclinó la cabeza, con la voz temblorosa. «Gracias, señor». Lai se sentó de inmediato, aferrándose al tazón caliente de frijoles, y su rostro tenso comenzó a relajarse poco a poco. Reed se sentó al otro lado de la habitación, con los ojos puestos en el fuego, sin hacer preguntas. Entendía que, a veces, el silencio es lo más amable que se puede ofrecer. Aquella primera noche,
La pequeña cabaña estaba tan silenciosa que se podía oír cada chasquido y crujido de la leña ardiendo en la estufa. Reed yacía en su vieja cama de madera, de espaldas a la madre y la hija, acurrucadas en la manta extendida sobre el suelo. Estaba acostumbrado a estar solo. Pero esa noche, el sonido de otras respiraciones en la misma habitación despertó algo en él. No era incomodidad, solo algo desconocido. A la mañana siguiente, cuando Reed salió a sacar agua del pozo, Mai ya estaba despierta. Cojeaba con otro cubo, los hombros temblándole de dolor, pero el rostro firme por la determinación. «Déjeme hacerlo», dijo con firmeza, como si tuviera que demostrar su valor. Reed no dijo nada. Simplemente tomó el cubo de sus manos y lo dejó junto al pozo, en el cobertizo del ganado. Mientras Reed ataba de nuevo el comedero de heno, notó que Thea entraba trotando detrás de él. La niña colocó un puñado de heno frente a un ternero, y sus ojos se iluminaron de alegría. Reed se detuvo un segundo, la miró y luego hizo un leve gesto de aprobación. No sonrió, pero la frialdad de su mirada se suavizó apenas un poco. Al mediodía, cuando Elías regresó de los campos, vio que el porche había sido barrido y que sus camisas rotas habían sido remendadas con hilo áspero. Abanatada estaba apoyada contra un poste, con el brazo izquierdo aún dolorido, pero con los ojos más brillantes, como los de alguien que había encontrado un pequeño propósito tras correr durante demasiado tiempo. Reed se detuvo en los escalones, sorprendido. Hacía años que nadie tocaba sus cosas, y ahora alguien las cuidaba en silencio. Esa noche, la cena transcurrió en calma. Abanada había sazonado la olla de frijoles con algunas hierbas que llevaba en una bolsita de tela. Reed probó un bocado. Un calor suave se extendió por su lengua. No dijo nada, solo siguió comiendo. Pero hubo un cambio sutil en su expresión. Algo más tierno brilló en sus ojos. Thea se sentó junto a su madre y soltó una risita suave, la primera vez que Reed la oía reír. Era débil, infantil, y se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo desde que había escuchado un sonido así. Al día siguiente, mientras Reed reparaba la cerca, vio a Abanatada moverse lentamente con una muleta, recogiendo hierba seca. Su herida aún le dolía, pero no se detenía. Trabajaba con constancia, sin dejar el trabajo a medias. Reed se acercó, tomó el fardo de su hombro y lo colocó en el carro. Se miraron. No intercambiaron palabras, solo una comprensión silenciosa. Habían pasado 3 días. La cabaña, antes tan acostumbrada al silencio, ahora albergaba sonidos de pasos, del agua del pozo al ser sacada y de cucharas golpeando las ollas. No era una familia, aún no algo cercano a eso, pero ya no era un lugar para un solo hombre. Reed seguía manteniendo distancia, pero sabía que algo estaba empezando a cambiar. Despacio, sin palabras. La mañana estaba despejada y la luz del sol se extendía sobre la pradera como una alfombra dorada. Reed Callahan llevó su martillo hasta la cerca del norte, donde los viejos postes de madera habían colapsado hacía tiempo. Estaba acostumbrado a trabajar solo, pero esta vez 2 figuras lo siguieron. Abanada, con el hombro envuelto en una tira de tela áspera que cubría la herida, se arremangó y levantó un tronco pesado como si no sintiera dolor alguno. Los músculos de sus hombros se tensaron. Sus manos curtidas por el sol se aferraron con fuerza a la madera, y la colocó con precisión en su lugar. Reed frunció ligeramente el ceño, no con desaprobación, sino con sorpresa. No esperaba que una mujer tuviera esa fuerza y determinación. Thea tampoco se quedaba quieta. La niña cargaba pequeños haces de paja, ayudando a reunir hierba seca para el cobertizo del ganado. Un grupo de gallinas curiosas la seguía a todas partes, haciéndola reír a carcajadas. El sonido resonó por el patio abierto, un sonido que Reed no había oído desde el día en que perdió a su familia. Al mediodía, los 3 se sentaron bajo la sombra del viejo roble. Reed pasó la cantimplora a Abanada. Ella dio un sorbo y algo en sus ojos se suavizó. Thea, sentada en medio, abrió una bolsita de tela y compartió lo que quedaba de maíz tostado,
ofreciéndole un puñado a Reed. Él lo aceptó despacio y asintió a modo de agradecimiento. Esa tarde, trabajaron juntos para reparar el techo del refugio de los caballos. Abanada subió, clavando tablillas de madera en su lugar, con el sudor empapándole la espalda de la camisa. Reed sostuvo la escalera desde abajo, mirando hacia arriba de vez en cuando, pero su mirada ya no estaba llena de duda. Se había transformado en algo más cercano al respeto silencioso. Thea, descalza y cubierta de polvo, se quedó cerca, pasándoles clavos y herramientas, pequeña, pero ansiosa por ayudar en todo lo que pudiera. La cena al anochecer se sintió diferente. En lugar de silencio, Abanada le hizo a Reed algunas preguntas breves sobre la tierra y los cultivos. Él respondió con aspereza, pero su tono ya no tenía aquel frío de antes. Thea intervino, hablando del ternero recién nacido, haciendo que ambos rieran. Esa noche, Reed se sentó en el porche delantero, encendiendo su pipa y mirando el patio, ahora más ordenado después de un día de trabajo compartido. Dentro de la cabaña, Abanada doblaba la manta de su hija, con movimientos firmes pero suaves. Reed dio una larga calada a la pipa y exhaló despacio. Dentro de él, algo había comenzado a encenderse, un calor que creía perdido desde hacía mucho tiempo. No era exactamente una familia, pero aquella cabaña ya no se sentía vacía. De verdad agradezco tenerte aquí. Y si esta historia despertó en ti algún recuerdo, tal vez de tardes polvorientas y del sonido de cascos resonando en tu corazón, asegúrate de suscribirte a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos de nuevo y yo te cuente otra historia del oeste. Esa noche, el viento aullaba a través de las grietas de la puerta, haciendo girar cenizas en lentos círculos alrededor del fuego. Reed estaba sentado a la mesa, tallando un pequeño trozo de madera en forma de señuelo de pesca con su navaja. Abanata estaba sentada frente a él, cosiendo una camisa rota con hilo grueso, mientras Thea ya dormía profundamente, acurrucada en una manta cerca de la estufa. La habitación estaba cálida, pero cargada de silencio. Después de un largo rato, Abanatada bajó la aguja y levantó la vista, con los ojos oscuros y profundos. Probablemente quieras saber, dijo en voz baja, ronca, porque la niña y yo terminamos aquí. Reed no respondió. Solo asintió levemente, dejó a un lado el trozo de madera y esperó. Abanatada tomó aire con profundidad. Vivíamos en Bakersfield. Allí yo pertenecía a un hombre. Me trataba como si fuera su propiedad. Cuando ya no pude darle un hijo varón, me golpeó, me llamó inútil. Las marcas del látigo, el brazo roto, levantó el brazo vendado, la mano temblándole un poco. Son por él. Su voz vaciló, pero su mirada siguió siendo orgullosa. No pude soportarlo más. Tomé a Teiva y huimos. Nos destrozamos los pies cruzando colinas rocosas, con el estómago vacío, las piernas sangrando, solo para alejarnos de su sombra. El silencio cayó sobre la cabaña. Solo quedaron el crepitar de la leña y el sonido del viento barriendo el porche. Reed se levantó despacio, caminó hasta la chimenea y añadió otro leño. No dijo nada, pero cuando las llamas crecieron, Abanata vio con claridad sus ojos, fríos, grises, firmes como acero. No había lástima en ellos, ni curiosidad, solo comprensión y algo parecido al respeto. Abanata bajó la cabeza y habló de nuevo, aún más suave. Si él viene aquí, me iré. No quiero traer problemas a tu puerta. Reed la miró durante un largo momento y luego clavó la navaja con fuerza sobre la mesa de madera. Su voz fue baja y firme. Nadie tiene derecho a arrastrarte de vuelta a ese infierno. No mientras tú y la niña estén en esta tierra. Abanata se quedó inmóvil por un instante. Algo indescifrable cruzó su rostro curtido, confusión tal vez. Luego su expresión se suavizó en una gratitud silenciosa. No dijo nada más, solo volvió a inclinar la cabeza y siguió cosiendo. Reed regresó a la mesa, tomó el trozo de madera y continuó tallando. Pero en lo más profundo, supo que desde ese momento sus destinos estaban unidos, aunque nadie lo dijera en voz alta.
Aquella tarde, el cielo ardía rojo como el fuego. El sol estaba a punto de ponerse, pero su luz aún abrasaba la pradera. Reed Callaghan estaba ajustando las riendas de su caballo cuando el viejo perro gruñó de repente, con el pelo erizado. El sonido de cascos resonó a lo lejos, seco y contundente, como el golpe de un tambor fúnebre. Reed levantó la vista, entrecerrando los ojos hacia el camino polvoriento y rojo que llevaba al rancho. Un jinete solitario se acercaba, alto y delgado, con el sombrero calado cubriéndole media cara. Pero por la forma de llevar los hombros y de montar, Reed supo de inmediato que no era un vagabundo inofensivo. Avanata salió al porche, una mano aferrada al marco de la puerta. Reconoció aquella silueta incluso a 100 pasos de distancia. Su respiración se aceleró. El brazo herido le tembló ligeramente. «Es él», susurró. Reed no preguntó nada. Colocó la mano sobre la empuñadura del Winchester apoyado en el abrevadero, con los ojos fríos como acero. El hombre detuvo su caballo justo fuera de la cerca y levantó la cabeza. Una larga cicatriz brilló en su mejilla hasta el mentón bajo la luz del atardecer. Soltó una risa seca y burlona, con una voz áspera y cruel. «Avanada, ¿de verdad creíste que podías huir de mí? Eres mía, mujer. Y esa niña también. Las dos me pertenecen». Dentro de la cabaña, Tiva dejó escapar un gemido suave y se aferró con fuerza al vestido de su madre. Avanatada dio un paso al frente, pero Reed alzó la mano para detenerla. Salió al porche, erguido y firme como un poste de madera. «Ella no pertenece a nadie», dijo Reed, con voz baja y firme. El hombre rió con desprecio, pero un destello de furia cruzó sus ojos. Sacó su pistola y la apuntó directamente al porche. El aire se tensó, estirado como la cuerda de un arco. Reed no parpadeó. Con calma, casi demasiada, levantó el Winchester y lo amartilló con un clic seco que rompió el silencio. El sonido hizo que el caballo del hombre se encabritara, relinchando y golpeando el suelo con pánico. «Baja el arma», dijo Reed, con la mirada fija en el objetivo. «Si quieres salir de aquí con vida». La mandíbula del hombre se tensó, su dedo tembló en el gatillo. Avanada, detrás de Reed, contuvo la respiración. Tiva se escondió tras la puerta, con los ojos abiertos de terror. Por un momento, los dos hombres permanecieron como montañas, a punto de chocar. Finalmente, el hombre soltó un gruñido furioso y bajó el arma. «Te arrepentirás de esto, Cobb. Todo el maldito pueblo sabrá que estás escondiendo a una mujer salvaje». Giró bruscamente su caballo y se alejó, desapareciendo entre el polvo rojo arremolinado del atardecer moribundo. Reed bajó el Winchester, con el rostro imperturbable. Volvió a entrar en la cabaña, donde Avanatada aún temblaba, abrazando a Thea. Con una sola mirada, dijo todo lo que hacía falta decir. A partir de ahora, no permitiría que siguieran huyendo. 3 días después, un viento del sur barrió la pradera con polvo rojo, espeso como humo. Reed Callaghan estaba de pie en el porche delantero, con la mirada fija en el camino de tierra. Sabía que aquel hombre regresaría, y esta vez no estaría solo. El estruendo de los cascos sacudió la tierra, pesado y ominoso, como tambores de guerra llamando a la venganza. Desde el sendero serpenteante surgieron 4 jinetes entre la neblina. Al frente iba el hombre de Bakersfield, el rostro retorcido por el odio, una pistola colgando a su costado. Detuvo su caballo justo en la cerca y llamó con una mueca burlona. «Cobb, te advertí. Pero no quisiste escuchar. Entrégame a la mujer y a la niña y te dejaré quedarte con tu tierra. Pero si no lo haces», gruñó, sacando el arma y apuntando de frente. «Quemaremos esta cabaña hasta los cimientos». Avanatada empujó a Tiva hacia dentro, con el miedo reflejado en los ojos. Reed bajó del porche, el Winchester firme en sus manos, la voz áspera y segura. «Esta es mi tierra. Nadie se las va a llevar a ninguna parte». El aire quedó inmóvil. Uno de los hombres lanzó una antorcha contra la cerca seca.
Las llamas estallaron al instante, y un humo negro se elevó en espirales hacia el cielo. La risa resonó entre el calor. ¡Fuego!, rugió el líder. Los disparos estallaron en el aire. Las balas golpearon los postes de madera, haciendo saltar astillas en todas direcciones. Reed llevó el rifle al hombro y disparó. Un hombre cayó de su caballo, desplomándose con fuerza en el polvo. Abanada, desde detrás de la puerta, tomó el rifle de caza que Reed había dejado a un lado y disparó, destrozando una de las ruedas del carro, lo que hizo que los caballos entraran en pánico. Thea gritó, pero Reed le gritó: ¡al suelo!, y se lanzó a un lado, disparando una segunda vez. La bala rozó el hombro del líder, que aulló de dolor mientras disparaba a ciegas hacia la cabaña. Humo, fuego y polvo rojo se mezclaron en una tormenta mortal. Reed corrió hasta el abrevadero, se cubrió tras una viga de madera y volvió a disparar. Otro hombre se llevó las manos al vientre y cayó. Finalmente, mientras el fuego seguía ardiendo y el humo aún no se disipaba, el líder gruñó: «Retirada. La próxima vez traeré a todo el maldito pueblo». Giró su caballo y se alejó. Los dos hombres restantes lo siguieron a toda prisa, perdiéndose en la bruma roja. El sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, dejando solo el crepitar del fuego y el olor espeso de la pólvora. Reed exhaló con fuerza, la sangre le corría por el hombro, pero sus ojos seguían fríos como el acero. Se volvió hacia la cabaña y vio a Abanada de pie en la puerta, el rifle aún humeante, Thea aferrada a su vestido. En ese instante, los tres supieron que aquel ya no era un refugio temporal. Habían resistido juntos, y desde entonces, cualquiera que se atreviera a cruzar esa cerca tendría que pagar el precio. El invierno pasó, y los vientos duros y secos dieron paso lentamente a una calidez extraña y suave. En los campos que rodeaban el rancho, pequeños brotes de hierba nueva atravesaban la tierra agrietada. Las aves regresaron, cantando sobre el techo del porche, aún marcado por cicatrices de balas. Reed Callahan se apoyó en su azada, secándose el sudor de la frente. El brazo que había sido rozado por una bala estaba casi curado, dejando solo una cicatriz fina como un hilo de plata. A su lado, Abanatada se arremangó, sus fuertes brazos tensándose al levantar una pesada tabla de madera. Aunque su vieja herida no estaba del todo sanada, sus ojos brillaban con intensidad, la mirada de alguien que había tomado una decisión y no pensaba volver atrás. En el porche, Tiva estaba sentada formando un círculo de piedras, riendo con alegría. Cada vez que el viento le despeinaba el cabello, se giraba y llamaba: «Señor Reed, mamá dice que hoy vamos a plantar más maíz». Reed sonrió, una sonrisa que no había dejado salir en mucho tiempo. «Sí, vamos a tener una cosecha increíble». Día tras día, los tres reconstruyeron la cerca que había ardido, cavaron hoyos para sembrar semillas y repararon el techo de la cabaña marcado por los disparos. Ninguno de ellos veía ya ese lugar como algo temporal. Con cada golpe de martillo y cada surco de tierra removida, un voto silencioso echaba raíces. Este es el hogar. Cuando cayó la noche, el fuego de la estufa parpadeó, proyectando sombras sobre las paredes de madera. Reed se sentó en su silla mientras Tiva dormía con la cabeza apoyada en el regazo de Abanata. La mujer apache miró a Reed, sus ojos profundos ya no estaban a la defensiva, sino tranquilos y cálidos. «¿Sabes?», susurró. «En la tribu nunca pensé que tendría un hogar como este. Es maravilloso». Reed asintió. El gris de sus ojos estaba marcado por el cansancio, pero también iluminado por algo que no había sentido en años: esperanza. Afuera, una luna creciente flotaba en el cielo oscuro, iluminando la pequeña cabaña en medio de la vasta pradera. Pero dentro de aquella casa de madera, la soledad ya no vivía. Un ranchero que lo había perdido todo. Una madre abandonada por el mundo. Y una niña que alguna vez parecía destinada a crecer con miedo. Se habían encontrado. No eligieron el camino fácil, y estaban lejos de ser aceptados por el pueblo de Red Bluff. Pero se eligieron unos a otros,
y eso fue suficiente para convertir incluso esta tierra dura en un lugar llamado hogar. Y cuando la primera brisa del verano sopló, trayendo el aroma de la hierba fresca, Red supo que aquello no era solo tierra. Era el lugar donde su corazón se quedaría. Queridos amigos, el amor en la frontera no necesita promesas ni testigos. Nace de manos curtidas dispuestas a levantarse mutuamente, de miradas que comprenden el dolor que las palabras no pueden tocar. En una tierra tan implacable, el amor es la única fuerza que evita que nos perdamos. Porque cuando nos atrevemos a entregar el corazón, cada herida puede sanar y cada casa puede volver a levantarse. Y al final, les deseo a cada uno de ustedes una vida llena de felicidad y salud. Los quiero a todos, querida audiencia de Henry del Oeste Historias. Díganme cómo les hizo sentir esta historia. Dejen un comentario aquí abajo.